Soy Yasmín Díaz, editora y autora indie, fundadora de Arqueros, Academia para Escritores del Señor. Deseo compartir contigo aspectos relacionados con la escritura y publicación independiente de libros, así como sobre el oficio de un escritor instruido en el reino de los cielos. Si por fin te has decidido a escribir, este episodio es para ti. ¿Recuerdas los primeros 2 episodios? No te los pierdas. Para recapitular, solo compartiré una cita del anterior, porque entraré de lleno a contarte el caso de otra escritora. Dios nos sorprenderá y la historia con cada uno de nosotros será distinta, aunque es el mismo Dios que nunca cambia. Así que dejemos de mirar cómo lo hizo con aquel o aquella como no sea, para darnos cuenta de que, en primer lugar, Él se encargará de dejarnos saber que sí escribiremos. En segundo lugar, Él nos dejará saber sobre qué escribiremos. En tercero, lo hará de la manera que Él quiera. Y en cuarto lugar, Él lo hará todas las veces que sea necesario, por el tiempo que Él entienda que es necesario. En la introducción de su libro La hija del pastor, la verdad que muchos no se atreven a hablar, su autora, la pastora Raquel E. Cruz, narra cómo surge este libro y cito: recuerdo que era sábado. Luego de orar e intimar con Dios durante las horas de la mañana, sentí un fuerte impulso de parte del Señor y fue cuando tomé la decisión de no esperar más y escribir. Por primera vez me senté frente a la hoja en blanco. Admito que el deseo de contar mi historia nació desde mi adolescencia, mientras crecía como hija de pastor, al darme cuenta de las injusticias que se vivían dentro de la familia pastoral. Fin de la cita. Quiero contarte cómo conocí a Raquel, solo para ilustrar cómo el Señor se las trae cuando le ha encomendado una tarea a un hijo suyo. Bueno, hemos visto una y otra vez cómo le fue a Jonás, así que no debemos sorprendernos. Lo que quiero es asegurarte que si Dios designó que escribirías para Él, dudo que puedas escaparte. Conocí a Raquel en la universidad. Una noche, creo que en el receso o al final de la clase, se me acercó y me dijo algo así: profesora, yo voy a escribir un libro y quiero que usted me lo corrija. Creo que sucedió lo mismo en el segundo curso en el que compartimos, cuando ya había más confianza entre nosotras. Tanto así que nos mantuvimos en comunicación esporádica a través de WhatsApp por varios años. Aunque le contesté que sí y lo hice genuinamente, la verdad no pensé ni que se haría realidad ni que no. No pensé en eso más. Varios años después se comunicó conmigo después de mucho tiempo de no habernos saludado. Me expresó nuevamente lo del libro y acordamos dialogar a través de Zoom. En medio de la conversación sentí la presencia del Espíritu Santo, quien confirmó que ella escribiría y lo que Él haría a través de ese libro. Traería sanidad y restauración a la vida de los hijos de pastores, así como a sus familias. Y creí totalmente en su proyecto de escritura y me involucré en él, porque lo sentí como una encomienda del Señor. Ella fue muy diligente y terminó de escribir el libro muy rápido. Trabajar en él fue difícil porque el tema es complejo, dramático y exige una gran determinación y valentía al tratar un tema muy real, pero a la vez muy controversial. Yo sabía que le traería censura, críticas severas, hasta rechazo del mismo cuerpo de Cristo. No te lo niego, hasta tuve miedo de las repercusiones que podría tener para mí y mi apenas comenzado intento como editora. Sin embargo, ambas sabíamos que se trataba de una encomienda del Señor y que Él la había preparado para ese tiempo. Déjame contarte,
Un día estaba escuchando un podcast de un influencer puertorriqueño, quien entrevistaba a un colega. Al terminar la entrevista, le hizo una pregunta de esas que suelen hacer los entrevistadores, pero que yo sentí que no se relacionaba en nada con el resto de ella. Preguntó: ¿qué es lo más difícil que te ha sucedido en tu vida? Recuerdo haberme sorprendido por la pregunta porque no era ese tipo de entrevista, así que en cuestión de segundos determiné que el entrevistado la respondería con cualquier cosa para salir del paso, pero no fue así. Con la misma pasmosidad con la que había hablado antes, narró lo que nadie se hubiese imaginado. Creo que después de eso es posible que haya desistido de hacer nuevamente ese tipo de preguntas. Este fue uno de esos momentos que uno recuerda como en cámara lenta, dónde uno estaba, qué hacía. El joven adulto, supongo que estaría en los tempranos 30, pero puedo equivocarme, relató que el momento más difícil de su vida había sido cuando tuvo que acusar y meter preso a su padre para entonces encargarse de su madre y hermanas. Tal vez estés pensando que eso ha sucedido antes. El asunto aquí es que él era el hijo de un pastor. El hombre, quien seguía sin que se le alterara la voz, terminó de relatar la terrible historia. Yo hubiese deseado no haberla escuchado. Además, el hecho de que yo hubiese encontrado ese podcast que nunca había escuchado antes y que me hubiese detenido a escucharlo ya era demasiada casualidad. Sin embargo, en el mundo de las casualidades, eso no era nada, porque lo que yo acababa de escuchar certificaba, confirmaba, justificaba tristemente el libro de Raquel y mi participación en él. Te cuento esto con mucho respeto hacia Dios, hacia Raquel, hacia ese joven y otros como él que de una forma u otra se relacionan con el asunto que ella trata en su libro. No me alegro jamás. Ojalá no tuviéramos que contar esas historias. Cuando el entrevistado compartió sus redes sociales, las anoté y le conté a Raquel, quien ese mismo día le escribió un mensaje por correo electrónico. Para nuestra sorpresa, él también le contestó ese mismo día y le concedió una entrevista que quedó en parte registrada en el libro. Parecía como si quisiese contarles a todos su historia. ¿Casualidad? Bueno, el afamado escritor Paulo Coelho diría que es suerte de principiante y que el universo conspiró para que eso sucediera. Tú y yo sabemos que para los hijos de Dios no hay casualidades. Alguien, escrito con letras mayúsculas, conspiró. Sí, pero no el universo. Dios estaba muy interesado en ese libro, en denunciar lo que algunos hijos e hijas de pastores, y en muchas ocasiones las ovejas también, viven cuando se convierte a Dios en religiosidad y legalismo. Pero ese no es el único propósito de Dios. Él también quiere libertar, sanar, restaurar, transformar, salvar. Propósito que se logra a través del libro de Raquel y su ministerio. Este libro no se gestó de la noche a la mañana. Vino formándose sin que ella aún hubiese nacido. Luego, en su infancia, adolescencia y hasta en su adultez, enfrentando lo que recoge en este que acertadamente tituló La hija del pastor, la verdad que muchos no se atreven a hablar. Entonces, en un momento dado, Dios le dio la fortaleza para estudiar en la universidad, sueño que no había alcanzado, pues lo que se le dijo cuando se graduó de escuela superior fue: ¿para qué estudiar si Cristo viene pronto? Allí nos conocimos y este sería apenas el segundo libro
que editaba y el primero en otros procesos que conlleva la publicación de un libro. Fue difícil. Y así se desencadenaron en ese periodo de su vida una serie de sucesos que conflagraron con la encomienda que le había dado el Señor de plasmar su historia y tratar este asunto que tanto le interesa a él en un libro para entonces llevar ese mensaje alrededor del mundo. Ella aceptó la encomienda, sintió desde muy pequeña la convicción y hoy es testigo de Dios. Es su escritora embajadora. Raquel se convirtió en la pluma del Señor. ¿Lo harás tú? Que Dios te bendiga.